por aquí, por el medio del pasillo de este es muy buenas tardes, queridos compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Hoy es una tarde muy especial para nuestra casa de estudios porque uno de sus exalumnos y profesor de esta casa de estudios, el doctor César Camacho Quirós, nos acompaña y preside un conversatorio sobre temas legislativos y sobre proyectos legislativos que desde luego interesa mucho a las universidades. El doctor César Camacho Quirós, como bien saben, un reconocido político, tanto del Estado de México como a nivel nacional, licenciado, maestro y doctor en Derecho. Ha sido también diputado federal, senador de la República, presidente municipal y gobernador del Estado de México. Gracias, Lore. Gracias de nuevo a la Universidad Anáhuac del Norte y a Ricardo Sodi, su director, a la comunidad universitaria aquí representada por algunos de sus profesores y sus educandos. La convicción de quienes tenemos la oportunidad de construir una agenda legislativa es la necesidad de escuchar. Y escuchar a quienes no solo bien intencionadas, sino informadamente, mucho tienen que decir al respecto. Es también parte de mi decidida expresión que este tipo de ejercicios deben estar exentos de contenidos partidarios. Es decir, los partidos todos, en los que militamos en absoluta libertad y siendo respetable la decisión personalísima de cada uno, este tipo de ejercicios invitan justamente a la apertura de criterio, a la necesidad de que demos cauce y curso a los puntos de vista de quienes han explorado el fenómeno por años, han escrito, han interactuado con gente involucrada con estos fenómenos y por lo tanto tienen toda la autoridad, no solo académica, sino personalísima, para formular planteamientos. Aquí quizás el dilema es hacerlo en forma precisa, con apego a la Constitución y a la convencionalidad que hoy México reconoce y a la que se adosa, hacerlo además, decía, con visiones vanguardistas, con pleno respeto a los derechos de las personas y que sean técnicamente viables, que haya posibilidad de que también el aspecto presupuestal pueda ser considerado a efecto de que las disposiciones normativas no queden en letra muerta. Pues ese es el propósito sustantivo de los conversatorios, expresar disposición para escuchar, capacidad para proponer y toda la decisión para conciliar. Es necesario, creo yo, construir espacios de neutralidad partidaria a efecto de que todos quienes algo tenemos que decir podamos sentirnos cómodos e iniciar aquí, en el ámbito académico, que es un espacio para las libertades, una discusión que seguramente no terminará aquí, que habrá más bien de motivar dentro y fuera de este recinto a quienes tengan mucho que decir a propósito de un asunto que demanda no solo decisiones, sino acciones inmediatas. El tema de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no es una causa de moda, es una causa de vida. Y es una causa de vida que atañe lo mismo a las mujeres, por supuesto, que a los varones. Es un asunto que en lugar de antagonizar, debe permitir conciliar, coincidir y construir. Por eso, y dado el telón de fondo en el que los reportes, las cifras, nos dan datos alarmantes sobre violencia en todas sus manifestaciones, en una posición de debilidad en muchos terrenos de la vida cotidiana,
como es el mundo laboral o el mundo productivo en lo general, o relaciones personales mal avenidas que no solo afectan a los directamente involucrados, sino agravian a la sociedad completa, que es la sociedad, que es la familia ampliada. Por eso es que mi intención, además de fijar algunas posiciones, es escuchar con las ganas de hacer caso. Es escuchar para empezar por las coincidencias y construir a partir de ello propuestas que hoy pueden delinearse en grandes trazos y mañana se pueden convertir en piezas legislativas. Es decir, en modificaciones a la Constitución, en la expedición de leyes nuevas o en reformas y adiciones a las leyes ya vigentes. Es una idea que tengo firme, el hecho de que cuando se le agrega a la expresión igualdad un adjetivo, la igualdad se limita. Es decir, igualdad laboral, igualdad en el terreno político. La aspiración es que la igualdad sustantiva no tenga adjetivo, es decir, que sea igualdad lisa y llana. De modo que con este deseo yo tendría como grandes propósitos a alcanzar la necesidad de construir un entramado jurídico que propicie la prosperidad, que propicie la libertad y que propicie la salud de las mexicanas. Estos que son, diríamos, grandes trazos o valores sobre los que difícilmente podríamos estar en desacuerdo, deben aterrizar, deben concretarse en normas jurídicas. Tengo claro, por conocer el funcionamiento de la administración pública y el procesamiento de los asuntos en el Poder Legislativo, que muchos de estos planteamientos se pueden convertir en políticas públicas, que serán bienvenidas y seguramente por bien intencionadas podrían ser eficaces. La diferencia radica en que llevarlas a la norma constitucional les da solidez, llevarlas a la ley les da, diríamos, certeza. Hacer reformas y adiciones es participar de un ejercicio interminable de depuración jurídica como vehículo para concretar los valores de los que hablé. Por supuesto, me hago cargo de que aún habiendo modificaciones a la ley o a la Constitución, estas a su vez puedan sufrir en el futuro algún cambio. Solo que si se logra, y ese es mi propósito, una suerte de apropiación social de los preceptos, no podrá haber marcha atrás. Me queda claro que puede haber reformas y adiciones de las reformas y adiciones, solamente que en la sociedad, en la comunidad, habrán de haber calado tan hondo, habrán de formar ya parte de valores colectivos o comúnmente aceptados que sería inviable, no imposible, sería inviable o menos probable que hubiera cambios en reversa. Lo que puede haber, y siempre son bienvenidos y son por naturaleza viables, son los cambios para ahondar en estas posiciones reivindicadoras de la causa de las mujeres. Termino esta primera parte compartiendo con ustedes una posición personal que a mi juicio lo comprende todo. Es decir, independientemente de ver en qué terrenos podemos avanzar en el ámbito legislativo para su perfeccionamiento, el principal y quizás más complejo de los cambios es cultural. Un reto que impacta en el modo de ser colectivo, en una suerte de creencias en común que pueden ser producto de la inercia, producto de la herencia o incluso producto de la bienintencionada convicción, que no por bien intencionada necesariamente sea la correcta. Me refiero a la necesidad de promover, de impulsar una nueva masculinidad, porque lo que han ganado a pulso las mujeres, diríamos que se
está arraigando, así en gerundio, no digo se ha arraigado, se está arraigando en esta manera de ser colectiva. Solo que habría que pasar de una actitud que me parece que todavía priva en algunos segmentos de la sociedad, en una actitud de cierta tolerancia, es decir, de tener que admitir algo a pesar de que no se esté totalmente de acuerdo con ello, pasar de la tolerancia al respeto, que entraña ya una reacción positiva, y del respeto a la colaboración, es decir, a hacerse cargo personal y socialmente de la promoción, de la defensa, promoción e impulso de esta nueva visión de la sociedad. Por lo tanto, la nueva masculinidad es la acreditación de que en la causa de las mujeres estamos, diría que centralmente involucrados los varones, y más algunos que, como yo lo digo con orgullo y a voz en cuello, quiero ser un elemento que no solo facilite, sino promueva, acuerde, edifique y pueda concretar en el ámbito de la ley, desde el ordenamiento de más alto rango, que es la Constitución, hasta las disposiciones administrativas, que son las de menor jerarquía jurídica, esta forma distinta de ver a la vida, de ver a la sociedad y de generar relaciones humanas bien avenidas sobre la base de la igualdad, que me parece, y con eso termino, que es un valor irremediablemente asociado a otros dos que son singularmente apreciados en nuestra comunidad: la igualdad, la libertad, la justicia y la paz. Me parece que esta serie de eslabones hacen una cadena fuerte para que al final quien sea fuerte sea México completo. Gracias. Que como tú sabes, empoderar a una mujer es darle la herramienta para que pueda ser autónoma. Y esto tiene efectos multiplicadores, porque cuando tú empoderas a una mujer, no la empoderas solamente ella. Empoderas a sus hijos, empoderas a su madre, empoderas a sus hermanas. Invertir en empoderar a una mujer es empoderar a la sociedad. Muchas gracias. Bien. Y bueno, mi duda es, ¿cómo romper esas creencias que tenemos? ¿Cómo romper esas cadenas? Y cómo hacer entender al hombre la existencia de la igualdad y la mujer, y qué estrategias se harían a través del Senado para hacer entender al hombre la existencia de la igualdad. Esas eran mis preguntas. Pero me gustaría saber si me podrían dar una definición, más especialmente a la maestra Imelda, de qué es feminista, porque así la presentaron en su semblanza, y quería saber un poco más de eso. No es que yo sea machista, pero muchos de nosotros como hombres en ese mismo sentido no sabemos qué es esto, no sabemos hasta dónde llega, y a veces hasta pensamos que ya llega a ser desigualdad hacia los hombres. Entonces quería saber eso. En el Estado de México hay más de 8 millones de mujeres, de las cuales 3 millones trabajan en el hogar. ¿De qué manera las van a ayudar para que puedan elevar su nivel de vida? Esto va dirigido a los candidatos. Llegando al Senado, ¿qué propondrán Alejandra del Moral y César Camacho para avanzar en la consolidación de espacios en los que las mujeres nos sintamos en igualdad de condiciones laborales, sociales y de seguridad? A los candidatos yo les haría una pregunta. Sabemos de su solidaridad y de todo el trabajo que usted ha hecho para apoyar a las mujeres, y a la maestra Ale pues le reconocemos también que siempre nos ha estado apoyando de manera solidaria. Desde el Senado, como bien lo decía la maestra Imelda, ¿cuál será la actividad preponderantemente en materia legislativa para continuar con esta armonización legislativa en materia de derechos humanos para las mujeres? Muchas gracias. En concreto, ¿qué es lo que se tiene propuesto para incorporar a este sector para que ayude a revertir toda esta tendencia de conductas y de condiciones que terminan derivando en desigualdad hacia la mujer? Muchas gracias. No, yo quisiera hacer algunas formulaciones de carácter legislativo y en ese orden responder a algunos de los planteamientos aquí formulados. Hace rato yo comenté que me parecía indispensable precisar, consagrar con sus letras la igualdad sustantiva. Pues hay que cambiar la Constitución, o mejor dicho, hay que adicionar el artículo 4º para establecer la igualdad sustantiva.
Y toda vez que en el orden jurídico mexicano de cambiar la Constitución, automáticamente, o mejor dicho, estaríamos obligados a hacer la concordancia legislativa de toda la legislación secundaria. Pero aún ante la omisión legislativa, es decir, frente a la posibilidad de que no legislemos, en una controversia jurídica sobre la fuerza normativa de una legislación secundaria respecto de la constitucional, va a ganar siempre la constitucional. O sea, más nos vale, o más les vale a los legisladores, que espero que Alejandra y yo lo seamos, hacer ese ejercicio de adecuación de la legislación secundaria para que no choquen las normas, sino, dada su naturaleza, la Constitución tendría que establecer el marco general, el establecimiento clarísimo de la igualdad sustantiva, porque así, esa es la base, no solo para legislar, sino para interpretar. Es decir, incluso legislación secundaria que eventualmente se quede rezagada, un juzgador tendrá en esta interpretación armónica, sistemática, funcional, que considerar el texto constitucional. Entonces, primera y muy puntual sugerencia, adicionar el artículo 4º con la igualdad sustantiva, que es lisa y llana. Ahora, yo tengo 3 propuestas legislativas o 3 bloques de propuestas legislativas. En esto voy a responder de paso a algunos de los planteamientos aquí formulados. Por ejemplo, la disminución de la brecha de oportunidades entre mujeres y hombres, que va en el mismo rumbo, pero es una especie de legislación desarrollada. El establecimiento y aplicación de criterios objetivos para el desarrollo profesional, el otorgamiento de ascensos en los ámbitos público y privado. Cosas concretas. Los créditos a las mujeres, créditos a la palabra. Hoy una mujer que no tiene una constancia de ingresos o que no cumple con una lista interminable de requisitos no será sujeta de crédito. La palabra crédito viene del prefijo credere, que es creer. Pues en lo que más hay que creer es en la palabra de las mujeres, porque la evidencia demuestra que son gente que cumple. Entonces me parece que es algo muy concreto. El reconocimiento del trabajo doméstico, de la importancia del trabajo doméstico y, por supuesto, la obligatoriedad o el otorgamiento de prestaciones de seguridad social. Es decir, fraseado de manera llana, seguro social para las trabajadoras domésticas. Los salarios parejos. Hay constancia de que teniendo el mismo perfil profesional, haciendo el mismo trabajo, en promedio las mujeres ganan 30% menos que los varones. Salarios parejos, mismo esfuerzo, misma paga. Y una cuestión que atañe no solo a mujeres, pero las involucra, un mejor futuro para mujeres y hombres adultos en plenitud. Es decir, la atención a personas de la tercera edad, que se hace más aguda la desatención cuando se trata de mujeres. Diríamos que esta es una evidencia empírica. No los abrumo, pero tengo ubicados cuáles serían las leyes que se impactarían, que al menos son 3. O sea, tengo claro cuál sería la norma específica. Segundo gran apartado, el fortalecimiento de todas las familias. Otra vez, me parece que la visión integral es no solo la mujer, sino el entorno familiar, en el que la mujer tiene que guardar, o mejor dicho, que tiene que reivindicar el valor de su presencia, de su contribución a una familia. Esto tiene que ver con la distribución equitativa de las responsabilidades. Algo muy concreto, la custodia compartida en función del interés superior de la infancia. Y algo muy concreto que aquí ya se comentaba, aunque esto quizás no tenga necesidad de llevarse al texto legal, sí aprovechar la educación para revertir tendencias. Creo que si en concordancia con el 4º constitucional reformado, si se lleva a la legislación educativa, a la legislación ordinaria, este precepto obligará a que el contenido de los planes de estudio incorporen estos principios y conviertan la norma en programas educativos. Tercero y último, yo le llamo vida plena, vivir libre, que le dejo al final porque es la más abundante. Garantizar la libertad de la mujer para que se realice en su proyecto de vida y viva con toda dignidad.
Aquí tiene que ver con algo que Jeru nos compartía, que es fortalecer la atención de calidad a las víctimas. Es decir, yo mismo he sido partícipe de la elaboración de una ley de víctimas, pero ahora le introduzco un elemento, la calidad de la atención. Es decir, no basta con que haya una política de atención a las víctimas para cubrir el expediente, y entonces se observa aunque no se cumpla. O sea, alguien diría, estoy cumpliendo con la ley. Sí, pero no en términos de calidad en la atención a las víctimas. Y esto ayuda a prevenir y combatir otro fenómeno frecuente, que es la revictimización, que es una especie de doble dolor. A la víctima se le revictimiza, a veces no solo por el victimario, sino que paradójico, hasta por las autoridades que la hacen vivir un segundo calvario en la búsqueda de justicia. Algo más, la educación de la que hablaba con perspectiva de género, sin discriminación ni estereotipos. Un fenómeno que me ha tocado percibir, estudiar, pero sobre el que no se ha legislado, la prevención y erradicación del embarazo adolescente, que ha sido un fenómeno creciente que, además de que socialmente tiene un gran impacto, cambia el derrotero de la vida de quienes están involucrados en un asunto de esta naturaleza. Dos asuntos más: la atención de factores de riesgo y combatir delitos que atentan contra la dignidad de las mujeres. Y hay uno en el que he estado involucrado desde el principio, hace 15 años, la legislación en materia de trata de personas. Es impresionante cómo, a pesar de haber avanzado en esta materia, es tan, diríamos que parece de humor negro, es inagotable la creatividad de los mexicanos, de modo que siempre le han encontrado salidas a la ley, de modo que observando el texto jurídico, se evaden la responsabilidad justamente por vacíos o deficiencias jurídicas. He presentado en mi paso por la Cámara una legislación nueva en materia de trata de personas, que ahí está, sin dictaminar incluso. Obviamente la intención es retomarla, enriquecerla y en foros de esta naturaleza mejorarla para que al final no sea obra de una sola persona. Termino con dos cosas: prevención de la violencia médica en el cuidado de la salud femenina y del embarazo, mediante el fortalecimiento del Comité Hospitalario de Bioética. Es decir, al proponer esto, trato de ser concreto y específico para que podamos impulsar una reforma concreta. Y en respuesta a lo que Nelson, a mi juicio, acertadamente planteaba, hay que perfeccionar la legislación en materia de alerta de género, porque, lo digo con una dosis de autocrítica, ha dejado de ser eficaz. O sea, de nada sirve que haya alerta de género porque no pasa nada. Hay una especie de reprobación social, hay una especie de reprobación ciudadana, pero si hay alguna autoridad cínica, va a decir, bueno, está bien, pero no hay ningún efecto. Entonces, la legislación está bien, pero se ha quedado a medias, porque la primera parte está muy bien desarrollada y llegamos hasta la determinación, hasta la alerta de género, pero no hay consecuencias. En consecuencia, no hay responsabilidades y no hay, diríamos en términos latos, un llamado a cuentas, una consecuencia que para las autoridades, si no está clara y es eficaz, acaba por ser letra muerta. Y bueno, creo que la ley, hace rato lo dije y es mi credo, es un vehículo para la justicia, no es un cúmulo de normas que acaben por permitir una especie de monumento al formalismo, que se puede hacer. O sea, cumplo con todas las condiciones de una especie de protocolo, pero no tiene ningún efecto. Creo que eso no es lo que se desea. Y el último, en respuesta a una de las consideraciones, creo que Jero fue la que comentó de que a partir de 2011 en materia de derechos humanos este país es otro. Es para mí el piso y no el techo en materia de derechos humanos. Y yo les quiero recordar que en 1847 fue la primera vez en un texto constitucional, el Acta Constitutiva de Reformas, donde se habla de los derechos del hombre. Es decir, antes de la del 57, que en su artículo 1 desarrolla la idea de los derechos del hombre. Pues bien, a pesar de que había esta especie de consignación normativa constitucional, no se
ha desarrollado lo suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer para apoyar los derechos humanos de las mujeres? Que fue algo muy concreto. Creo que se tiene que ir de lo general a lo particular, robustecer primero la cultura de los derechos humanos, que sigue siendo un pendiente, porque una cosa es que estén consignados los derechos y otra cosa es los vehículos para su ejercicio. O sea, si el derecho en términos sustantivos está consignado, pero no se dice cómo, se queda así. Y entonces es un poco frustrante, o un mucho frustrante, porque diríamos que la primera reacción es, ya tengo lo que no tenía, derechos. Pero el problema está que no los puedo deducir. Entonces, creo que ese es el siguiente paso, y hablar de cuestiones laborales, de cuestiones políticas, etcétera. Se me olvidó decir, y ya para terminar, soy parte de quienes aprobaron la legislación relacionada con la erradicación de la violencia política de género, pero otra vez, el política no es que sea malo, pero es insuficiente. O sea, la violencia política. Habría un día que no tener la palabra política, porque lo que hay que erradicar es la violencia contra las mujeres. Punto. En la política, o en el terreno laboral, o en el terreno social, o en cualquier terreno. Gracias. Primero quiero decir que la lucha por la igualdad sustantiva, voy a decir una barbaridad o una perogrullada, es un proceso. Es decir, no es un momento, sino es una secuela, una secuencia de momentos. Y estoy de acuerdo con Nelson en cuanto que hay ciertos fenómenos que ponen de manifiesto la gravedad de los asuntos y que obligan positivamente a la sociedad a reaccionar. Pero siendo un optimista sin remedio, yo creo que todos los días, no solo ante acontecimientos de esta naturaleza, de esta envergadura, hay que reaccionar. Yo sí creo en el poder redentor de la educación, en las acciones cotidianas que van formando ciudadanía con esta nueva perspectiva. Claro, esos momentos que casi podríamos calificar como dramáticos, son los que nos obligan a dar pasos mucho más firmes, mucho más consistentes y llegar más lejos. Pero creo que es una lucha cotidiana, una lucha que lo primero que tiene que hacer es incorporar más gente a la causa. Es decir, y pasar de una actitud respetuosa de derechos a la posición proactiva de quien busca, lucha y se afana porque los derechos, como dije, no queden consignados como una norma jurídica. Yo quiero hacer una especie de profesión de fe por la causa de las mujeres y la igualdad sustantiva. Yo siempre pongo este complemento. Comentaba con Jero aquí en corto que qué bueno que aportaron muchos más elementos para describir con precisión la posición feminista, porque no es conveniente dejar que corra la especie, la idea de que se trata de una posición antagonista, de que es una posición contraria a otros intereses. Por eso a mí me gusta mucho insistir en la igualdad sustantiva como remate, porque al final el logro de esta condición es de la sociedad completa. Por eso me parece importante insistir en respeto, diríamos, deducibilidad de derechos para que llegue a la igualdad sustantiva y haya una especie de desdoblamiento en el mundo educativo, en el mundo laboral, en el mundo familiar, en la sociedad completa. Y voy a dar un dato optimista. A propósito de la reforma constitucional de la que hablaba Lore, se hizo los partidos hicimos las cosas de manera diferente y hoy la integración de la Cámara de Diputados, que es posterior a la reforma constitucional, no el Senado que ya estaba, tiene 42.8% de mujeres. De los países de la OCDE, México es el segundo en número de mujeres en la Cámara. ¿Lo es todo? Por supuesto que no, pero es un avance muy importante. Yo mismo, que estoy en el ambiente político, me hago cargo de que no todas las mujeres quieren ejercer sus derechos mediante cargos de elección popular. O sea, es muy importante, pero es señalado, es incluso numéricamente limitado. 500 diputados parecen muchos, 250 para mujeres parecen muchos, pero no lo son considerando la integración total de la sociedad. Pero son de esos símbolos, son de esas noticias alentadoras que permiten advertir
que vamos en el camino correcto. Y quiero terminar con alguna cuestión que me gusta mucho mencionar porque alguien me la ha compartido. Platón afirmó que los seres humanos somos náufragos espaciales que viajamos del universo al útero de nuestra madre. Gracias. Muchas gracias, creo que ha sido muy exitoso este foro, yo les agradezco mucho. Gracias. Con el gran gusto de tenerte como siempre en tu casa. Gracias por todo. Estoy pendiente. Gracias.